Tú financieramente, legalmente, lo que sea que necesites. Su oferta me tomó por sorpresa. Vete, Adrien. El pensamiento había pasado por mi mente más de una vez, pero la realidad fue abrumadora. Martín, yo necesito pensar en esto. No es solo una decisión, es mi vida. Lo entiendo, dijo de pie. Levántate, pero recuerda que no estás solo, tienes opciones y lo que decidas, estaré ahí para ti. Cuando él se fue, me senté allí, el peso de sus palabras pesaba sobre mis hombros. La opción de irme para empezar de nuevo era tentadora, pero lo fue también aterrador. ¿Cómo sería la vida sin Adrien, sin el matrimonio en el que había invertido tanto? El resto del día pasó en una confusión de pensamientos y emociones. Estaba enojado, herido, confundido, pero sobre todo estaba cansado, cansado del dolor, las mentiras, la fachada. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, tomé una decisión: dejaría a Adrien, comenzaría de nuevo. Sería difícil, tal vez lo más difícil que había hecho en mi vida, pero me debía a mí mismo intentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Comencé a desenredarme de la vida que había construido con Adrien. Cada paso fue difícil, pero el apoyo de Martín lo hizo soportable. Me ayudó a encontrar un abogado e incluso me ofreció asistencia financiera, aunque lo rechacé. Adrien regresó a casa después de unos días. Su comportamiento cambió. Estaba más tranquilo, más contemplativo. Parecía que la confrontación con su padre lo había sacudido. Eliza, tenemos que hablar, dijo una noche. Su voz carecía de su dureza habitual. Me preparé. Está bien, vamos a hablar, respiró hondo. He estado pensando un poco en. Cuéntanos sobre mi comportamiento. Lo siento, Eliza, por todo. Su disculpa, aunque inesperada, no borró el dolor que había causado. Lo siento, no cambia lo que pasó. Adrien. Lo sé y no espero que lo haga, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero cambiar. Sus palabras fueron una sorpresa, pero estaba escéptico sobre si una persona realmente podría cambiar tan drásticamente de la noche a la mañana. El cambio no es fácil. Adrien. Se necesita algo más que solo desearlo. Estoy dispuesto a intentarlo. Incluso comencé a ver al terapeuta que quiero. Para ser mejor para nosotros. El apocalipsis fue impactante. Adrien buscó terapia. Fue un paso que nunca pensé que daría. Me alegra que estés buscando ayuda. Adrien, pero eso no cambia mi decisión. Necesito tiempo y espacio para sanar y entender. El dolor en sus ojos era evidente, pero también había un rayo de comprensión. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quería que supieras que lo estoy intentando a medida que pasaban los días. Los intentos de Adrien por cambiar eran evidentes. Fue más amable, más considerado, pero las cicatrices que había dejado eran demasiado profundas y mi decisión se mantuvo firme. El día que me mudé estuvo lleno de una mezcla de emociones: alivio, tristeza, miedo y esperanza. Nuestra casa por última vez, vivir solo, fue una experiencia nueva. Por primera vez en años sentí una sensación de libertad, una sensación de control sobre mi vida. Podía respirar, pensar y sanar sin la sombra de Adrien cerniéndose sobre mí. Pero la libertad vino con sus propios desafíos. Tuve que redescubrir quién era yo fuera de mi matrimonio. Redefinió mi identidad. Fue desalentador pero también estimulante. Una noche, mientras estaba sentado en mi nuevo departamento, sonó el timbre. Era Martín. Él se quedó allí luciendo mayor y más cansado de lo que recordaba. Eliza, y necesito hablar contigo. Se trata de Adrien. Ira, indiferencia. Martín, aprecio lo que estás haciendo, pero no puedo volver atrás. No ahora, tal vez nunca. Lo entiendo, dijo suavemente, pero mi hijo, tuve que intentarlo. Cuando se fue sentí una sensación de finalidad. Mi vida con Adrien había terminado y un nuevo capítulo comenzaba. Un capítulo donde tenía el control, donde podía escribir mi propia historia. La vida en mi nuevo apartamento me trajo una sensación de tranquilidad que no había sentido en años. Los días eran míos para llenar el espacio, mío para habitar sin miedo o juicio. Encontré consuelo en las cosas pequeñas, la tranquilidad, la libertad de tomar mis propias decisiones, la ausencia de la presencia opresiva de Adrien. Pero esta nueva libertad también trajo consigo una necesidad de introspección. Comencé a revisar mi pasado, las decisiones que tomé, las señales que he ignorado. En el silencio de mi apartamento enfrenté la realidad de mi matrimonio, la manipulación, el abuso emocional y el miedo profundamente arraigado.
que se había convertido en un compañero constante una tarde, mientras revisaba fotos antiguas, una ola de ira me invadió. Las caras sonrientes en las imágenes de los pasteles contrastaban marcadamente con los recuerdos que ahora evocaban. Como me había dejado tratar de esa manera, Voz quería que Adrien entendiera la profundidad del dolor que había causado para experimentar las consecuencias de sus acciones. Levanté mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses, la línea sonó y luego una voz familiar respondió: «Hola, Eliza, ¿es esa? Tú, eras la hermana de Adrien, Clara, habíamos sido cercanos una vez antes de que todo se desmoronara, Clara, hola, ha pasado un tiempo. Quería hablar contigo sobre algo». Su voz era cautelosa. «Por supuesto, Eliza, ¿qué tienes en mente?» Respiré hondo. «Quiero contarle a mi historia Clara, quiero que la gente sepa lo que pasó, lo que hizo Adrien». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Eliza, ¿estás segura que es un gran paso?» «Estoy seguro de que es hora de que la gente sepa la verdad. Estoy cansada de esconderme, de fingir que todo estaba bien». «Clara». La respuesta fue de apoyo pero preocupada. «Está bien, estoy aquí para ti, sea lo que sea que necesites». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que hablar abiertamente sería difícil, que traería juicio y posiblemente una reacción violenta, pero también sabía que era necesario. Por mi propia curación y por la posibilidad de responsabilizar a Adrien en las semanas siguientes. Temo que fuera crudo, honesto e inquebrantable. La respuesta fue abrumadores mensajes de apoyo junto con historias de otras mujeres que habían experimentado experiencias similares, pero también hubo quienes dudaron, quienes cuestionaron mis motivos. Quienes apoyaron a Adrien. La reacción de Adrien fue una mezcla de shock y enojo. Me llamó su voz temblando de emoción: «Eliza, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué estás tratando de destruirme?» Sentí una oleada de empoderamiento. «No estoy tratando de destruirte, Adrien, estoy tratando de sanar y parte de esa curación es hablar mi verdad». Sus súplicas se convirtieron en amenazas, prueba de negociación, pero me mantuve firme. Había encontrado mi voz y no iba a ser silenciado de nuevo. A medida que pasaban los días, el impacto de mi revelación se hizo evidente. La reputación de Adrien sufrió. Su fachada, una vez encantadora, ahora contaminada por la verdad de sus acciones. Sus amigos comenzaron a distanciarse y en el trabajo enfrentó el escrutinio. Y la desconfianza. No se trataba de venganza, se trataba de justicia, de romper el ciclo de abuso. Había recuperado el control no solo de mi vida sino de mi narrativa y al hacerlo, había expuesto a Adrien tal como era realmente. Habían pasado varios meses desde que compartí mi historia. Las consecuencias para Adrien habían sido significativas, su círculo social se había reducido y su vida profesional había recibido un golpe, pero para mí fue un momento de reconstrucción y redescubrimiento. Había comenzado una terapia que me ayudó a procesar mi pasado e imaginar un futuro que era mío para darle forma. Una fresca tarde de otoño, mientras estaba sentado envuelto en una manta en mi balcón, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Adrien. Mi corazón dio un vuelco. No había sabido nada de él en semanas. «Eliza, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo, por favor». En contra de mi mejor juicio, la curiosidad se apoderó de mí. Acepté reunirme con él en un café cercano. Al día siguiente, sentado frente a Adrien en el café. «Te he causado». Sus palabras eran un marcado contraste con el hombre que había conocido. Adrien, las palabras son una cosa, las acciones son otra. «¿Qué quieres de mí?». Suspiró mirando sus manos. «No espero perdón o que regreses, solo quería disculparme. Disculparme de verdad y decirte que estoy trabajando en mí mismo, tratando de ser una mejor persona». La sinceridad en su voz fue inesperada pero no borró el pasado. Es bueno escuchar a Adrien, pero no cambia lo que sucedió, no cambia el hecho de que he seguido adelante. Él asintió con una sonrisa triste en sus labios. «Solo espero que algún día puedas mirar atrás y ver que no soy la misma persona que era». La conversación fue una extraña mezcla de cierre y revelación. Cuando nos separamos, una parte de mí se sintió más ligera mientras que otra parte permaneció cautelosa, cautelosa del hombre que alguna vez fue y que aún podría estar. Regresando a mi apartamento. Disculpa. Su aparente cambio fue más de lo que esperaba, pero no alteró el rumbo que estaba en mi viaje. Era mío ahora, ya no estaba atado a él. Sus días de redención se convirtieron en semanas y la vida se asentó en un nuevo ritmo que mi blog tenía. Se convirtió en una plataforma de discusión y apoyo que me conectaba con una comunidad de personas que compartían experiencias similares.
A través de conocidos mutuos algunos expresaron escepticismo, otros notaron mejoras genuinas, pero para mí el viaje de Adrien ya no era mi preocupación, mi enfoque estaba en mi camino, mi curación. Mientras estaba acostado en la cama una noche me di cuenta de que estaba buscando justicia al decir mi verdad, que no había solo expuse a Adrien, pero me liberé de las cadenas de nuestra relación tóxica. El dolor que había causado todavía era parte de mí, pero ya no me definía. Había encontrado mi voz, mi fuerza, y con eso había encontrado un nuevo comienzo, un nuevo capítulo donde yo era el autor y la historia era mía para escribir. Habían pasado meses desde mi último encuentro con Adrien. Mi vida había tomado una nueva forma llena de posibilidades y libre de las sombras de mi pasado. Me había sumergido en nuevas actividades. Conocí nuevas personas. Incluso comencé a salir de nuevo con cautela, pero con un renovado sentido de esperanza. Una tarde lluviosa, mientras estaba sentada en mi sala de estar, el timbre familiar de una notificación por correo electrónico rompió el silencio. Era de Adrián. Mi corazón se aceleró cuando lo abrí sin estar segura de qué esperar. Eliza, y sé que has seguido adelante y estoy tratando de hacer lo mismo. Me iré de la ciudad, comenzando de nuevo en una nueva ciudad antes de irme. Pero para mí lo siento por todo y espero que algún día realmente puedas perdonarme, Adrián. El correo electrónico fue una sorpresa, un reconocimiento final del cambio que había prometido. Me quedé sentada mirando la pantalla, una mezcla de emociones girando dentro de mí. Adrien se va. Pueblo se sintió como el cierre de un capítulo, un final de los lazos que nos unían. Respondí con un simple mensaje: gracias por la disculpa, Adrien, te deseo lo mejor en tu nueva vida. Presionar enviar sentí como un levantamiento de pesas de mis hombros. Fue un acto de cierre, de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Las semanas que siguieron fueron un testimonio del cambio en mi vida. Mi blog se había convertido en una pequeña comunidad de apoyo y empoderamiento. Había comenzado a escribir un libro sobre mis experiencias con la esperanza de inspirar a otros. ¿Quién podría estar en situaciones similares? Una noche, mientras estaba sentado en mi escritorio, sonó el teléfono. Era la hermana de Clara. Adrien: Eliza, solo quería decir que estoy orgullosa de ti, has convertido algo terrible en algo positivo, eres una inspiración. Sus palabras me calentó el corazón. Gracias, Clara, significa mucho viniendo de ti. Mientras hablábamos, me di cuenta de lo lejos que había llegado de ser una víctima de abuso a una voz de empoderamiento. Mi historia no solo me había ayudado a sanar, sino que también había tocado las vidas de otras personas. La llamada terminó con una invitación a una reunión familiar. Al principio dudé, pero luego acepté. Era una oportunidad de reconectarme con aquellos que habían sido parte de mi vida para mostrarles la persona en la que me había convertido. La reunión fue una reunión agridulce. Hubo momentos de incomodidad, pero también momentos de conexión genuina. Me di cuenta de que si bien mi relación con Adrien había terminado, mis relaciones con otros miembros de su familia no tenían por qué terminar. Mientras conducía a casa esa noche, las luces de la ciudad reflejándose en las calles empapadas de lluvia, sentí una sensación de paz. El viaje en el que me había embarcado había sido largo y desafiante, pero me había llevado a un lugar de fortaleza y autodescubrimiento. Encontré mi voz en la oscuridad y al hacerlo encontré la luz, y con esa luz di un paso adelante hacia un nuevo amanecer, listo para escribir el siguiente capítulo de mi vida.